Oli, oli, bienvenidos al nicho de Mali. En este video vamos a hablar del mito mesiánico en el planeta de los simios. Esta es la tercera vez que intento grabar el maldito video. Para empezar quería pedirles una disculpa porque no había podido grabar. Hubo ahí un poquito de remodelación en la casa, entonces no había un espacio en donde yo pudiera grabar porque se veía así como que todo roto atrás, todo apilado. El cuarto aparte se convirtió en bodega, entonces no había forma. No había en dónde esconderme para agarrar y decir, aquí mero. Que cosa distinta con el sin spoiler o el nuevo que acabo de hacer, el full spoiler, porque pues eso es con el teléfono, son unos minutitos. Pero como aquí hablo largo y tendido, pues no. Voy a dividirlo en dos partes. Este primer video va a ser de la pentalogía y va a ser de la película de 2001. Cuando ya hemos repasado la trilogía de Matt Reeves, pasaremos de nuevo al mito mesiánico, pero con estos otros personajes. Ahorita voy a hablar de César y MacDonald, de Leo Davidson y de Simus. Vamos a hablar un poquito lo que ya se ha comentado en en los otros videos, pero a ver cómo nos va. Estoy aquí como tratando de acomodarlo. A ver, el mesianismo es la idea que se basa en la esperanza de una felicidad completa y en la intervención futura de Dios en favor de un pueblo escogido. El término Mesías se refiere al enviado por Dios que traerá a la humanidad, traerá felicidad o paz a la humanidad y restablecerá el reino de Dios. De ahí se deriva el complejo de Mesías. Es un estado psicológico en el cual el individuo cree estar destinado a ser un salvador espiritual. Esta idea me vino por cómo hablaban de César, y ya cuando vemos a César en la segunda parte de la pentalogía, cómo se contrasta estas dos versiones de él. En un principio iban a ser estas dos versiones, pero mejor decidí dividirlo así. En primer lugar tenemos a Cornelius y Cira en las primeras dos películas. En la primera película, la del 68, es el Dr. Seuss el que nos habla de herejía científica. ¿Por qué? Porque ese primer gran simio, que es también venerado como si fuera un dios, y es en la segunda película cuando viajan al pasado. Recordemos que Brent y Taylor activan esta bomba que veneraban los que tenían estos poderes como telequinéticos. Lanzan la bomba y son Milo, Cornelius y Cira los que escapan en la nave, no sé si de Taylor o de Brent. El punto es que encuentran una de las naves, la reparan en cuestión de nada y regresan al pasado. Hay una entrevista que les hacen una de estas personas que dicen, estos son peligrosos, uno de los humanos malos que los andan cazando, en plan de, va a ocurrir algo malo, algo, ya saben lo que se viene. Se ve amenazado su estatus de alfa, de los líderes en la cadena alimenticia, entonces quieren interrogar a Cornelius y Cira. Y es precisamente Cornelius el que dice, hubo un primer simio que se alzó, que se rebeló contra el hombre y dijo la palabra prohibida, dijo no. Esto es algo que se maneja espectacularmente en la trilogía de Matt Reeves, pero ya llegaremos a ello. Y en ningún momento Cornelius y Cira se plantean si su hijo va a ser o no. Realmente ellos, perdón, no son de, oh sí, de nosotros van a ser el salvador ni nada por el estilo. Ellos lo único que buscaban era sobrevivir. Vieron que todo estaba mal allá, usan la nave porque ellos creen que de donde vienen Taylor y Brent pues es un buen lugar para sobrevivir. Se enfrentan a todo esto, ya sabemos cómo terminó, ellos mueren y queda su bebé, al que nace como Milo, así lo llaman.
Y el señor Armando, el dueño del circo, es el que le da el nombre de César. Nunca se nos dice por qué es el cambio ni nada por el estilo. Entonces, tenemos esta primera dualidad. De nuevo, Armando tampoco es como de, le voy a dar a él todas las herramientas para sobrevivir o algo por el estilo, simplemente lo educó como un hijo, porque sí, le ponía la cadena para salir, pero nunca lo uniformó como los demás simios que andaban en la calle, nunca lo hizo menos, nunca lo trató como esclavo, siempre lo trató como un igual o bien como a su hijo. Sabemos que padres e hijos no se tratan precisamente igual, pero había un estatus. César estaba por encima de los demás simios que había allá afuera. Cuando van a dejar los volantes que andan allí en la plaza y César se da cuenta de cómo son tratados los de su especie, no es voy a liberarlos, es necesito hacer algo en ese momento, que es cuando grita que pues para que pare la tortura que le están haciendo a él, ¿no? Los policías se encuentran a este simio que estaba como de rebelde en la calle y le dan con estos bastones especiales, macanas creo que se llaman, y lo empiezan a aporrear y ya se lo llevan ahí como a la prisión especial de los simios. El señor Armando es capturado porque pues se echa la culpa de no fue mi simio el que habló, fui yo. Pero la elección de palabras estuvo ahí cuestionable y no, fue el calor del momento. Entonces, ¿qué es lo que hace César? En lugar de regresarse al circo como le dijo su amo o su padre, se infiltra para tratar de rescatarlo. Pero ahí se topa con Lisa y ya sabíamos que ahí había rollo con ella, entonces eso es punto y aparte. Al entrar a ese recinto en donde entrenan a los simios, en donde ellos duermen antes de subastarlos, los golpean, les gritan, hay una cama ahí como de electroshocks, hay hasta un lanzallamas. Entonces César se da cuenta de que no los tratan bien, de hecho los tratan peor en este centro de entrenamiento que los que andan allá afuera ya con sus amos, que hacen todo lo que deberían de hacer los humanos. Y es cuando él decide cómo rebelarse, convence a los demás simios de que se rebelen, de que no hagan todo lo que sus amos les pidan. Entonces hacen o las cosas mal, las estropean o simplemente dejan de hacerlas. Hasta ese momento era una rebelión pacífica. Pero ¿qué pasó cuando muere el señor Armando, que se cae de la ventana? Es cuando César tiene otra vez esta crisis de, o sea, él me ayudó, él estaba cuidándome y de pronto ya no está. ¿Qué es lo que voy a hacer después? No puedo volver al circo sin él. Y aparte ya tengo toda esta gente que me sigue. Y entonces empieza una revolución a mano armada. Ya es a gran escala porque el gobernador lanza a su ejército y aparece este personaje, ya estaba desde antes, desde el principio, McDonald, pero aquí es cuando empieza a tomar relevancia, porque cuando César es capturado, lo ayuda a escapar, él se da cuenta casi enseguida de que habla, entonces lo ayuda. De nuevo, no es por esta idea de voy a liberar a los de mi especie, sino de vamos a salvarlo a él. Cuando César es llevado a esta cámara de tortura, él apaga la electricidad y ya César finge que muere. Y es cuando empieza todo este plan, ¿no? El señor McDonald entra a esta como sala de comandos en donde lo cita el gobernador porque es su asistente, entonces tiene que estar ahí con él a todos lados y hace todo lo que él le diga. Cuando se aplica la ley marcial, esto es un recurrente en la saga, McDonald no está de acuerdo. McDonald dice que no, que hay otras formas de solucionarlo, y el gobernador, demostrando que él es el que está arriba y que nadie tiene más autoridad que él y todo lo que ya habíamos comentado, dice, ni modo, es la única solución que tenemos.
Y los simios que hasta ese momento solo estaban haciendo disturbios, no habían acabado con la vida de nadie, deciden hacerlo. Toman botes, toman palos, ni siquiera es que se roben las armas del ejército. No es hasta que se enfrentan al ejército que les quitan las armas. Ejército inservible, como un simio te pudo haber quitado el arma, pero bueno. Llegan a la sala de comandos y ahí no está César. Él andaba afuera en los disturbios, pero estaban ahí atrincherados los pocos humanos con poder y logran sacarlos. El gobernador es capturado y es cuando César da este discurso. Lo voy a leer a continuación. Donde hay fuego, hay humo, y en ese humo a partir de hoy mi pueblo se agazapará, conspirará y planeará para el inevitable día de la caída del hombre, el día en que finalmente y de manera autodestructiva vuelva sus armas contra su propia especie, el día de la escritura en el cielo, cuando sus ciudades yacen sepultadas bajo escombros radioactivos, cuando el mar es un mar muerto y la tierra es un páramo del que yo sacaré a mi pueblo de su cautiverio, y construiremos nuestras propias ciudades, en las que no habrá lugar para los humanos excepto para servir a nuestros fines, y fundaremos nuestros propios ejércitos, nuestra propia religión, nuestra propia dinastía, y ese día ha llegado ahora. El gobernador se ríe en la cara de César y le dice, es que no es posible, ustedes son los de abajo, ustedes no van a lograr sobrevivir. Y, oh sorpresa, la colonia que funda César dura 30 años como que en paz y armonía hasta que Aldo hace ahí sus locuras. Las cosas se iban a salir más de control porque César pidió que acabaran con el gobernador, y McDonald es cuando vuelve a hacer acto de presencia. Los que se acuerdan, es un personaje afro y es algo que se usa muy bien aquí, porque dice el siguiente diálogo, intercediendo por alguien al que no le debe nada, porque también trataba muy mal al gobernador a McDonald, pero le dice, yo, descendiente de esclavos, les pido que muestren humanidad. Se confunde mucho humanidad con misericordia, pero aquí es la palabra humanidad, por lo que se crea este conflicto con César y le dice o sea, los humanos han sido miserables con nosotros, nos han tratado de la patada, ¿cómo nosotros los vamos a tratar con misericordia? Y McDonald le dice, o sea, si quieres hacer un cambio, tienes que dejar de ser como el tirano al que acabas de derrocar. Y crean esta civilización juntos. McDonald no está abajo de César. McDonald de hecho es casi un igual. Él es el consejero de César. Cualquier decisión que se vaya a tomar, sí, César tiene su consejo privado, pero aparte consulta externamente con McDonald. Intercede en las situaciones, en los problemas de los humanos, con los simios también. De hecho es McDonald uno de los que da clases ahí en la escuela en donde se busca alfabetizar a todos los simios, porque si queremos crear una gran civilización, pues tenemos que hacerla próspera, tenemos que hacer que mejore. Y como les digo, ya 30 años después, y es cuando Aldo crea todos estos disturbios en los que dice, no, es que debimos de haber exterminado a los humanos desde el principio, ellos no tuvieron que haber estado en esta civilización, no tiene ningún sentido su razón de vivir, y es cuando empiezan a crearse todos los conflictos de la quinta película, de la saga original. En los sucesos de la quinta película, en donde no es McDonald, es otro profesor, otro de los que anda ahí en esa escuela, les pone una lección y Aldo en plan de, yo soy el líder del ejército, yo que voy a tener que andar sabiendo de letras, eso no es para mí, no me va a servir de nada. Y hace el trabajo así, ala y se va, y el maestro le dice que no. Eso crea un conflicto, no solo Aldo, sino otros simios allá alrededor empiezan a hacer disturbios, a destrozar la sala y se van cabalgando.
En plan de, pues no, ni siquiera voy a recoger esto porque, de nuevo, soy alguien del ejército, soy el más importante del ejército, a mí que me van a tener que andar diciendo. McDonald intercede por esta persona, César le dice, es que dijo la palabra prohibida. Y ahí entra ahora sí un conflicto de, ok, dijiste que íbamos a ser iguales, pero nosotros no podemos decir esa palabra a un simio y ellos sí nos la pueden decir a nosotros. No es justo, nos estás poniendo ahora abajo, que fue lo que se supone tú ibas a derrocar. Y César, ok, vamos a trabajar de nuevo, vamos a tratar de hacer las cosas bien. Aldo quiere ir a la ciudad abandonada a buscar las armas para exterminar a los humanos. Y César, hablando con McDonald y con Orangután, recordemos que ellos son los simios de leyes, los estudiados, los versados, dicen, pues vamos a buscar en la ciudad ver si hay humanos para mantenerlos a raya y todos encontrar alguna forma de apaciguar a las masas, de encontrar esta forma de armonía, porque pues allá hay libros, debe de haber alguna idea, algún consejo que ellos puedan seguir. Y McDonald le cuestiona de, bueno, ¿y por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no trabajamos en esto desde antes? No nada más enseñarles el abecedario, o sea, pudimos haberles enseñado más cosas. Y el simio versado, el orangután, le dice de, a mí me hubiera gustado traer desde el principio una Biblia, una constitución, que se supone que son estos dos grandes libros de leyes que rigen a la humanidad. Biblia, entiéndase, de cualquier religión, no precisamente la judio-cristiana, que es la que estábamos hablando desde el principio. Y la Constitución, pues se entiende que de Estados Unidos, porque ahí se ambienta la película. Hacen este super viaje. Cuando llegan allá, se meten por el subterráneo y llegan a un lugar en donde tienen las como grabaciones, y César ve por primera vez a su padre, a Cornelius. Es esta grabación en donde Cornelius dice, este primer simio, creado a imagen y semejanza, y César se cuestiona, o sea, ¿realmente yo estaba destinado a hacer esto o solo lo hice? En un principio César no era ese Mesías prometido, sino que él tomó la situación en el momento. En ese momento en el que vio la injusticia dijo, no quiero. No fue que Dios le haya dado un mensaje, no fue que sus padres le hayan hablado en sueños, sino que él quiso cambiar la situación en este momento. Y McDonald tampoco es el Mesías porque él no cambió todo. Y ninguno tiene un complejo mesiánico porque ninguno habla de, si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Ellos están conscientes de su papel en la civilización que acaban de crear y cómo van a mejorar a partir de ello. Por otro lado, tenemos a Seymour y a Leo Davidson de El planeta de los simios de 2001. A Leo lo tenemos desde el principio, es este personaje demasiado arrogante que dice, ¿por qué mandamos a los chimpancés? ¿Para qué los ando entrenando si se supone que yo soy un astronauta? Como, ¿por qué tengo que dejarle mi trabajo? Entonces, ¿yo de qué sirvo? Se estrella en este planeta y se le olvida que estaba buscando a Pericles. Ahora lo que él quiere es sobrevivir, es salir de ahí. No se presenta como este típico Mesías porque lo que sucede en la película es un efecto dominó, es un efecto mariposa, ya que él lo único que hace es salirse, es ayudado por el personaje de Elena Carter, Ari creo que se llama el simio, ya no me acuerdo, y quieren llegar a Kalima, a la ciudad prohibida, porque ahí es en donde rebota la señal, dice, ahí es en donde va a aterrizar mi nave, donde me van a encontrar. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan, Kalima es el Oberon
de donde él había escapado. Entonces se queda así como de... empieza esta crisis, más o menos como la que tiene Taylor en la película del 68. Toda esta crisis de... Entonces, ¿a qué horas llegaron? ¿Cómo fue que pasó? Y viendo las grabaciones, se da cuenta de que el Oberon llegó primero. Y se asientan, es como de, ok, tenemos suministros para tantos días. Y los simios, los chimpancés, han sido de mucha ayuda porque pues, nos han ayudado a cazar, ¿no? Y en la siguiente grabación está ya una de las últimas sobrevivientes y dice, Seimus, quien antes había ayudado mucho, se ha revelado. No, nos están matando y ha matado incluso a los suyos, que es algo que se discute y algo que a mí me causó muchísimo conflicto porque está este segundo al mando del general Taze en plan de, sí, Seimus, este primer simio, el que nos dio la libertad, el libre albedrío, y resulta que todo fue una farsa y ya a los 5 segundos, ok, todos vamos a vivir en paz y armonía porque todos vivimos la misma mentira y es como de... ¿Y tu crisis existencial en dónde quedó? Todos los personajes pasan por crisis, tanto Taze como Leo. Eh, la de Ari se entiende que la tuvo desde antes para ese cambio de mentalidad diferente a la de su padre. Pero este personaje nada más, ok, a lo que sigue. Um, Descubren que es el Oberon y él decide no irse en el Oberon, sino en la nave en la que llega Pericles. Llegan a este futuro, a este presente, y descubre que el general Tate llegó antes, dando a entender que él piloteó la nave, piloteó el Oberon, y gracias a ese pudo llegar al tiempo de Leo y cambiar la civilización, cambiar todo. Y si no es que antes, porque en lugar de Abraham Lincoln es el general Tate el que está ahí sentado en ese monumento. Entonces llegó muchísimo tiempo antes, creó una rebelión, cambió todo el curso de la historia. Entonces Leo pasa de ser nadie a ser un fugitivo, a ser este Mesías del que se ha estado hablando porque se pregona demasiado rápido sus proezas. No llevaba ni una semana cuando todas las tribus de humanos se deciden reunir ahí alrededor del Oberon para conocerlo, para saber quién era él, porque este es el humano que se ha rebelado contra los simios. Y tampoco es que los humanos digan que aquí se quede, tiene que dirigirnos, no, simplemente es el que les demostró que se podía cambiar el curso de la historia, que pueden dejar de ser esclavos para convertirse en sus propios amos, porque se deja claro de que vamos a vivir en armonía. Por eso las tumbas no les ponen nombre, para que todos sean recordados por igual, que a todos lleve, se les lleve flores, se les visite, se les cuiden las tumbas por igual. No vamos a hacer distinción entre hombres y simios. Y llegan todos, son 5 tribus, y creo que sí lo dicen en la película, si no lo leí por aquí en la wiki, son alrededor de 5 tribus y todas quieren estar ahí con él. No se llevan nada, o sea, solo aparecen ahí cuando ellos salen del Oberon y están ahí dispuestos a luchar, y ya es cuando Leo, después de pasar ahí horas, días viendo las grabaciones y darse cuenta de cómo está tan mal estructurado este sistema, cómo está hecho a base de mentiras, porque de nuevo, la historia la escriben los vencidos. Entonces Seimus dijo, sí, fue un dictador, pero si me pintan en la historia como libertador, pues no pasa nada. Como ese primer simio que nos regaló todo, no pasa nada. Ya vimos que realmente no fue trascendental esa revelación. Y por otro lado tenemos a Tate, que sí tuvo este conflicto porque él era
descendiente directo de Seimus. Entonces darse cuenta de que lo que había sucedido, sí, estaba en el hecho de muerte de su padre, pero le cuestiona así como de, bueno, ¿y esto? Y su padre le dice que no importa, que ellos van a seguir siendo como de la realeza, van a seguir mandando, y es cuando logra el general Tate que se pruebe la ley marcial. Y es ahora sí que como el éxodo, se van todas las tribus, Dios endureció el corazón del faraón y el faraón junto con sus hombres van a perseguirlos, que es la escena en donde se abren las aguas. Es casi lo mismo. El general Ted junta a todos los simios, esta vez no para recapturarlos y regresarlos a ser esclavos, sino lo que él quiere es exterminarlos a todos. Entonces están estas dos vertientes y está Simus que se cae completamente, que deja de ser este primer simio al que se venera, ese al que se le rinde tributo, se cae completamente su imagen. Y les voy a leer aquí un pedacito de la wikia. Simus fue mencionado brevemente en la película como el líder de la rebelión. Cuando Leo consultó los bancos de memoria del Oberon, en el guión de la película se incluía la aparición de Simus mientras Leo miraba la antigua grabación de video. En un rápido desenfoque vemos a 4 grandes simios pasar por la pantalla. Un simio, Seimus, mira directamente a la cámara, luego gruñe furioso. Esta parte de la escena fue omitida del corte final. Y se habla de la adaptación del cómic de Dark Horse. Entonces, hubiera sido bueno, hubiera sido padre. No cambia mucho porque igual se llega a esta revelación. Entonces, se pierde la imagen del Mesías por la de un tirano, un dictador, porque Simus se pierde tanto de ese camino que quizá en un principio no pensaba en este plan de sí, vamos a liberarnos del yugo de los humanos, pero el hecho de volverse tanto contra sus captores como sus iguales, eso es lo que hace que se caiga su imagen. Se volvió contra sus iguales, contra aquellos que se supone que había liberado. Aquí en la wikia también mencionan de que el final de esta película se parece al original. Ya cuando lleguemos al libro lo comentaremos. Les voy a leer la parte de Leo Davidson. Al final del primer tratamiento de la historia de William Broyles, Leo viaja a través de un agujero de gusano y regresa a la Tierra mucho tiempo después del que se había ido. Descubre que los simios se han apoderado de la Tierra y lidera un grupo mixto de humanos y simios a través del agujero hasta Ashlar, llegando 1000 años antes de su primera visita. Creo que esto es más de las novelas gráficas que les había mencionado. Se convierte en el legendario Moisés, reverenciado por generaciones posteriores como el fundador de Ashlar. Aquí es donde se juega con esto. En el primer borrador del guión, la llegada de Leo coincide con la derrota de las fuerzas humanas por un ejército de simios en batalla, en lugar de la simple cacería humana representada en la película final. Leo vuela la cápsula espacial de Pericles hasta el campamento del ejército de simios. Nada más que acá ya es llamado David en lugar de Moisés. Leo ve una grabación holográfica de su yo más viejo aconsejando a su yo más joven que regrese a la Tierra, disfrute de más aventuras y lidere una migración de humanos y simios de regreso a Ashlar. Se va solo en la cápsula espacial de Pericles y regresa con los migrantes para aterrizar 3000 años antes de los eventos principales de la película. Si se toma en cuenta lo sucedido en las novelas gráficas, en estas adaptaciones que se tenían pensado, porque pinta más a que querían hacer una segunda o tercera, que se quería explorar más este mundo. Ahí sí, Leo Davidson hubiera acabado como un personaje con complejo de Mesías, porque le da consejos de, bueno, haz todo esto y ya después llevas a todas estas personas y a todos estos simios para repoblar, para volver a empezar.
Ahí ya cae un poquito de mi yo viejo aconsejándole a mi yo más joven. Ahí sí es como de yo puedo hacerlo mejor. Y como yo me equivoqué en esto, tú haces esto y esto y lo vas a hacer mejor. Y suena que podrían estar en un constante bucle hasta que lograran hacerlo bien. Ahí ya caen en este complejo mesiánico. Si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Entonces, hay un contraste diferente. Tenemos en un extremo a Taylor, que creo yo que es el más arrogante de todos. Y al otro tenemos a McDonald, que él sabe por lo que habían pasado y dice, tu lucha no está errada, solo hay que enfocarla mejor, solo hay que saber qué es lo que tenemos que hacer para lograr nuestro cometido y no caer en los mismos errores que aquellos que intentas derrocar. Y también Seimus y César están en lados opuestos, porque César, por más que Aldo hiciera todo lo que hizo, no quería atacarlo, no quería matarlo de ninguna forma. Hasta que no mató a su hijo, es que él decide tomar estas represalias. Y Seimus no. Seimus nos lo pintan como que se embriagó de poder, dio para adelante y empezó con los ataques, no solo humanos, también a los de su especie. Entonces, hay mucho contraste, hay muchos matices en los personajes muy bien logrados. Como les digo, cuando repasemos la trilogía de Matt Reeves, hacemos una segunda parte de este video y exploramos un poquito más del mito mesiánico. Descargué un par de PDFs para complementar la investigación. Espero que les haya gustado este video. Lamento que haya sido muy desprolijo. Este es un poquito diferente. Nos vemos en el próximo y muchas gracias por verlo.